Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión, y siguiendo con la serie de vídeos dedicados a la ciberseguridad, hoy vamos a ver cómo comprobar nuestros dispositivos y saber si están protegidos o no gracias a la utilización de un antivirus. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, que sepas que la mayoría de los dispositivos ya cuentan con herramientas y utilidades para la protección contra diferentes amenazas. Pero básicamente el antivirus es nuestra principal protección contra estas amenazas. Y quizás sea el mejor filtro que podemos tener para detectar y eliminar cualquier tipo de virus, malware, rootkit, etc. De modo que a continuación vamos a ver cómo utilizarlos en cada uno de los sistemas operativos de nuestros dispositivos. En primer lugar, en Windows 10 encontramos varias utilidades de protección ya preinstaladas. Lo primero será hacer clic en el botón Inicio. A continuación seleccionamos el engranaje de configuración. Después accedemos al apartado de actualización y seguridad. Nos aparecerá una ventana donde tendremos que seleccionar la opción Seguridad de Windows en el menú que aparece a la izquierda, y aquí encontraremos los diferentes apartados de protección disponibles, como por ejemplo protección contra virus y amenazas. Para saber si alguna función de seguridad está activada o no, bastará con fijarse en el círculo verde que aparece como check en cada una de ellas. Esto significará que esas funciones se encuentran activas. Y así sabremos las diferentes protecciones que nos ofrece el antivirus que viene preinstalado por defecto, el llamado Windows Defender, que viene gratuitamente preinstalado dentro de nuestros sistemas Windows. Y si están activadas o configuradas. Si no es así, lógicamente, deberías activarlas. Como es lógico, también podremos hacer análisis y exámenes de nuestro equipo, de nuestro ordenador, de forma rápida para confirmar si está libre de virus o no, es decir, si tenemos un sistema limpio. Esto también es muy recomendable realizarlo con cierta frecuencia. En sistemas Android, la herramienta Google Play Protect sirve para protegernos de las amenazas a las que nos exponemos, de modo que es muy recomendable tenerla instalada y activada. Para comprobar esto, lo primero que tendremos que hacer será acceder a la Play Store y pulsar sobre el icono del menú de la esquina superior derecha, ese círculo con nuestra inicial, la de nuestra cuenta. Después deberíamos pulsar sobre la opción Play Protect. Una vez dentro, veremos el estado en el que se encuentra nuestro dispositivo y las aplicaciones que están instaladas. Si todo está bien, deberíamos ver no se ha encontrado ningún problema. También podremos saber cuándo se realizó el último análisis y sobre qué aplicaciones. Como es lógico, en este caso también es muy recomendable realizarlo con cierta frecuencia. Para ello bastará con forzar un nuevo análisis pulsando sobre Analizar. Recuerda, debemos asegurarnos de que están activadas las opciones de analizar aplicaciones con Play Protect y mejorar la detección de aplicaciones dañinas, haciendo clic en el icono del engranaje de la esquina superior derecha. Teniendo esto activado, aparecerá en color verde y esto significará que Google está monitorizando las aplicaciones que instalamos en busca de posibles amenazas. En macOS también disponemos de herramientas de protección preinstaladas. Para verlas, bastará con ir al menú de Apple, a continuación entrar en Preferencias del sistema y haremos un clic en Seguridad y Privacidad. Después accedemos a la sección General. Si vemos un candado que nos bloquea en la esquina inferior izquierda, haremos clic en él para desbloquear el panel de preferencias. Como es lógico, nos pedirá nuestra contraseña de usuario administrador. Después de identificarnos, seleccionaremos las fuentes desde las que permitimos que se instalen las aplicaciones. En este caso deberíamos tener seleccionado App Store para asegurarnos de que solo aceptemos aplicaciones de la tienda oficial. Como ya hemos dicho anteriormente, esto es lo más seguro. No obstante, ya sabes que en algún caso puede ser necesario que instalemos desde una página web, que yo recomiendo que siempre sea la oficial del creador de esa aplicación que queramos instalar, para prevenir que la aplicación venga con códigos maliciosos que nos puedan afectar y hacer vulnerables nuestros dispositivos, y en ese caso tendremos que seleccionar la otra opción, la de App Store y desarrolladores identificados.
en iOS, es decir, iPhone y iPad. La principal protección para nosotros serán los filtros de seguridad del App Store. Sin embargo, también podemos gestionar los permisos que damos cuando instalamos una aplicación en el dispositivo para tener todo bajo control. Para ello tendremos que ir a Ajustes, acceder a Privacidad, después seleccionamos una categoría de información como por ejemplo Fotos o Contactos. Así veremos las aplicaciones que han solicitado este permiso y si está habilitado. De este modo podremos saber qué aplicaciones tiene qué permisos sobre nuestro dispositivo y el material que hay dentro. Para evitar riesgos es conveniente que revisemos con cierta frecuencia estos permisos y deshabilitemos aquellos que no coincidan con las funciones de la aplicación. Recuerda lo que ya hemos comentado en el vídeo anterior. Tampoco tienes que olvidarte de mantener las aplicaciones actualizadas como ya vimos también en el vídeo anterior. Esto corregirá posibles errores haciendo más difícil la vulneración del dispositivo. En fin, como ves no es nada difícil. Espero que esta información te sea de ayuda, ponla en práctica, compártela para ayudar a tus amigos y familiares y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!